Alguien estaba gritando. El sonido me sacó de un sueño y desperté en la oscuridad, con falta de aire y empapado en sudor. Me di cuenta de que era mi madre. ¿Alguna vez has notado cómo puedes reconocer la voz de alguien cercano a ti, incluso con tan poco como un tosido o un llanto? No hay necesidad de palabras. Escuché y supe que era ella. Me incorporé en la cama, confundida, asustada. Los gritos se habían detenido, pero aún podía escuchar voces abajo. Eran mis padres. Me deslicé fuera de las mantas y me dirigí sigilosamente hacia la puerta, con los pies descalzos sobre las tablas de madera antigua. Han pasado 10 años, pero todavía recuerdo los detalles más extraños. La forma en que crujían esas tablas, el polvo que me hacía estornudar, las sombras de las nubes nocturnas deslizándose silenciosamente por la escena, mordiéndome los talones. Todas esas cosas, por insignificantes que fueran, están grabadas en mí, pequeñas cicatrices cuando cierro los ojos. Las voces de mamá y papá estaban elevadas, molestas. En nuestra antigua casa, ya habrían despertado a los vecinos, pero no aquí en medio de la nada. No había nadie en un radio de 1 milla. Agarré la manija de la puerta y la bajé suavemente para que no hiciera ruido. Entré en el pasillo dejando mi puerta abierta detrás de mí. La luz de la luna se derramó alrededor de mis pies. Sentía que apenas había dormido unas horas, pero no podía estar segura. Avancé hacia la parte superior de las escaleras unos centímetros a la vez. Podía distinguir palabras ocasionales desde abajo, pero aún nada que tuviera sentido. Me detuve a escuchar cuando la puerta junto a mí se abrió de golpe, haciéndome saltar. Mi hermana menor, María, estaba allí. Solo tenía 6 años, con ojos grandes en su rostro preocupado y el pelo negro alborotado. Recuerdo pensar que era extraño que nuestro hermano Ryan no hubiera salido de su habitación. Por lo general, si nuestros padres nos despertaban con sus discusiones, él sería el primero en levantarse, para que volviéramos a dormir y nos dijera que no nos preocupáramos, que no escucháramos. «Vete a la cama», le susurré. Ella frunció el ceño y retrocedió, pero dejó la puerta entreabierta. Avancé de puntillas hacia el último escalón y escuché. Mi padre estaba gritando: «No me hagas hacerlo, Lisa», dijo mi padre. «¿Hacer qué?». Mi madre, enojada y con voz llorosa, respondió: «No hagas esto. Llama a la policía. Llama a una ambulancia, por favor, David, por favor». Su voz continuaba mientras escuchaba pasos acercándose a las escaleras. Estaban subiendo. Una oleada de pánico me invadió y me giré, corriendo de vuelta a mi habitación. Sorprendí a mi hermana mirando desde su marco de puerta y le hice señas con la boca para que se fuera mientras pasaba. Los pasos detrás se acercaban, la voz de mi madre se hacía más clara. Subí a la cama, con el corazón latiendo rápido, cuando escuché sus pies en el suelo del pasillo. Entraron en la habitación de Ryan, que estaba frente a la de María, no en la de ellos frente a la mía. ¿Por qué?, me pregunté. ¿Dónde estaba mi hermano? Papá estaba hablando, con la voz gruesa y pesada. Le dijo a mamá que se sentara, luego lo repitió más fuerte y ella le respondió algo que no pude entender. ¿Rompió las reglas que le di?, le preguntó a ella. ¿Lo hicieron alguno de ustedes? Mi madre respondió algo que no pude escuchar. ¿Rompió alguna de las reglas que le di? Su voz subió de nuevo. Solo respóndeme, maldita sea, Lisa. No, su voz se quebró mientras gritaba de vuelta. No. Por favor, David, por el amor de Dios, llama a una ambulancia. Puede que no sea demasiado tarde. Puede que no lo sea. ¿Alguien entró en la casa?, la interrumpió él, con un tono bajo y amenazador. ¿Alguno de ustedes salió? No, David, por favor. Seguía hablando cuando lo oí entrar en el pasillo, luego cerrar la puerta y el tintineo de las llaves. La voz de mi madre subió a un grito y pude escucharla correr por el suelo. «¿Qué estás haciendo?», gritó, y sus manos golpeaban los paneles de la puerta. «David, ¿qué estás haciendo? No les hagas daño. No lastimes a nuestras chicas, David, por favor». ¿Por qué diría eso?, pensé. Él nunca nos haría daño. Mi padre nunca me haría daño. ¿Qué estaba pasando? Oí el crujido de las tablas del suelo entre sus gritos y luego papá abriendo la puerta de la habitación de mi hermana. Habló en voz baja. No pude entenderlo. Luego él caminaba de nuevo, hacia mi habitación. Mamá seguía gritando:
sollozando, llamando su nombre y los nuestros, palabras que se colapsaban entre sí hasta convertirse solo en sonidos de frustración y dolor y rabia. Mi puerta se abrió. Miré por el borde de mis sábanas, fingiendo que aún estaba somnolienta. Tenía tanto miedo que no sabía qué más hacer. Mi padre estaba parado en la puerta. Sostenía una escopeta y apuntaba a mi pecho. «Victoria, cariño», dijo. «Necesitamos hablar. Solo llevábamos una semana en esa casa. Si todo hubiera salido según lo planeado, nos habríamos ido antes de que pasara otro mes. Al principio del año, el hermano mayor de papá falleció. Él era el único otro miembro vivo de ese lado de la familia, así que mi padre heredó todo. Un bufete de abogados, designado como ejecutores del testamento, se puso en contacto con nuestros padres y se organizó una reunión para discutir los detalles. Nuestro papá no había hablado con su hermano en décadas, ni con nadie de su familia, para ser sincero. Jan, María y yo ni siquiera los conocíamos. Papá nunca hablaba de ellos. Extrañamente, parecía más preocupado que triste por la noticia de la muerte de nuestro tío. Cuando mis padres asistieron a la reunión, se reveló la verdadera magnitud de la herencia. La casa que le dejaron tenía más de un siglo de antigüedad y alguna vez albergó a 20 miembros de la familia y personal. La casa tenía 3 pisos, sótano, ático, dependencias y acres de propiedad privada. En la actualidad, la mayor parte del lugar estaba lleno de las posesiones acumuladas de 5 generaciones de adinerados terratenientes. Mi mamá, sorprendida y encantada, no podía esperar para contárnoslo. Sin embargo, papá permaneció taciturno, simultáneamente poco sorprendido y afligido por esta aparente buena fortuna. No quería aceptarlo, decía. Nuestra madre no podía creerlo y exigía saber por qué. Por las condiciones del testamento, le dijo. Todos tendríamos que mudarnos allí y tomar posesión de la casa. No se permitiría la entrada a nadie que no fuera de la familia, bajo ninguna circunstancia. Pero él no quería regresar allí, sin importar lo que ofrecieran. Ciertamente, no llevaría a su esposa e hijos a ese lugar maldito. Mamá estaba furiosa. Pensaba que era una locura rechazarlo. ¿Y qué si teníamos que mudarnos allí? Su negativa a explicar más solo empeoraba las cosas. Discutieron intermitentemente durante semanas. Había silencio entre ellos cada día hasta que los niños estaban en la cama, y luego comenzaban las discusiones. ¿Por qué no podemos aceptar la casa?, preguntaba ella. Mi padre nunca respondía, solo repetía los mismos rechazos y negaciones. Lo que sea que haya sucedido allí, ya pasó, la escuché decir una noche. Nunca hablaste con ellos, nunca hablaste de ellos. Se han ido. Soy tu esposa, somos tu familia, aquí y ahora. Me quedé despierta en la cama recopilando fragmentos e intentando dormir. Nunca escuché la última discusión, pero Jan sí, nos lo contó a María y a mí en nuestro camino a la escuela. Mamá dijo que había hablado con un abogado sobre el testamento. Podríamos mudarnos allí, solo por un corto tiempo, había dicho ella. Quizás solo un mes. Luego afirmamos que no podemos quedarnos porque está perjudicando la crianza de los niños. Ni siquiera sería una mentira. No hay una escuela a 40 millas, la policía o la ambulancia están más lejos, no hay otras familias cercanas. Está aislado. Decimos que está afectando la salud mental de todos. No hay familiares vivos que puedan oponerse. Mi abogado piensa que podríamos pelearlo en la corte y ganar. Después de vender, podemos ir a donde queramos, hacer lo que queramos. Seremos ricos, David. Solo tenemos que hacer que parezca que lo intentamos. Mi padre no respondió. Luego, mamá le dijo que se iría con nosotros si no lo aceptaba. Divorcio. Negarse a esta oportunidad era tirar por la borda nuestro futuro, dijo, por una razón que ni siquiera podía explicar. Si él podía ser tan estúpido y egoísta, entonces no merecía ser nuestro padre y no era el hombre que ella pensaba que era. Después de eso, papá se fue, nos contó Ryan, se fue durante horas. Los dos no hablaron en absoluto al día siguiente. Luego, una semana después, nuestros padres nos sentaron y dijeron que tenían noticias. Nos íbamos todos juntos, a vaciar y vender la vieja casa que habíamos heredado. Solo debería ser por un mes más o menos, dijeron. Luego podríamos regresar a casa. Necesito que me digas qué hiciste hoy. Papá, comencé a llorar, incapaz de contener las lágrimas. ¿Qué está pasando?
Solo respóndeme, Victoria. No quiero escuchar nada más, ¿de acuerdo? Dime qué pasó hoy y nada más, ¿entiendes? Cuando conduje de vuelta a la ciudad, esta tarde, ¿alguien vino a la casa? ¿Alguno de ustedes salió? Dime la verdad. Nunca se acercó más allá del umbral, manteniendo la escopeta en mí todo el tiempo. No pasó nada. Estaba demasiado alterada para pensar con claridad, incapaz de asimilarlo todo. Mi madre no le dijo que nunca salimos de la casa. ¿Por qué había mentido? ¿Iba papá a lastimarla si se enteraba? Miré la pared entre nuestras habitaciones y él lo notó. ¿Escuchaste lo que estábamos diciendo?, preguntó. Yo y tu mamá. Por supuesto. Por supuesto que lo hiciste. No respondí, solo me limpié las lágrimas e intenté contener cualquier otra. Está bien. Todo está bien, calmó su voz. No voy a hacerte daño, cariño. Bajó el cañón. Pude ver que sus ojos estaban rojos donde había estado llorando. Esto le estaba doliendo, me di cuenta. Hacer esto le estaba haciendo daño. Solo necesito que me digas la verdad. Esto es muy importante, Victoria. ¿Qué hiciste hoy? ¿Saliste? Yo era solo una niña, abrumada y confundida. Cada vez que en mi vida había tenido miedo, corría hacia mi papá. Cada vez que necesitaba a alguien, podía llamar su nombre y él estaría allí. Ahora él era de quien tenía miedo y estaba perdida. Empecé a levantarme de la cama para ir hacia él, pero retrocedió y subió el arma. No, gritó y apuntó el arma directamente hacia mí. Quédate donde estás, no te muevas. Vuelve a la cama. Había una súplica en sus ojos y en su voz. Por favor, Victoria. No me obligues. Nunca lo había visto tan enojado y emocional como esto, nunca en mi vida. Ni siquiera me había gritado antes, simplemente no era ese tipo de hombre. Victoria, su voz se calmó de nuevo. Dime, ahora mismo, ¿alguno de ustedes salió de la casa hoy? Sí, respondí. Vi que esta verdad lo impactó como un golpe físico que le quitaba la fuerza de su cuerpo. Dio un paso vacilante hacia atrás y se apoyó contra el marco de la puerta, con el rostro palideciendo a blanco fantasmagórico y una inhalación aguda a través de dientes apretados. Fuimos al pueblo, seguía hablando, sin saber qué más hacer, no podía detener las palabras una vez que habían comenzado. Todos nosotros nos separamos en la tienda y mamá se enojó. María se fue corriendo a ver los caballos. Había caballos en uno de los campos. La seguí, pero no quería regresar. Mamá y Jan tuvieron que ayudar hasta que la encontramos. Recuerdo esa tarde, persiguiendo a mi hermana por calles laterales de piedra bajo el cielo gris. Solo íbamos a dar un paseo, nos había dicho nuestra madre. Salgan de esta maldita casa por una hora, nos había dicho, entregándonos nuestros abrigos. Pero recuerden, no le cuenten a su papá. Se rió Irjan también. Papá es un tonto, pensamos. Los cuatro caminamos por un sendero serpenteante entre los árboles y a través de campos de hierba húmeda hasta llegar al pueblo. Una iglesia, una tienda y una docena de casas. Encontramos todo cerrado, en silencio. No vi a una sola persona, ni siquiera una cara en una ventana o un coche que pasara. Tal vez nadie vive aquí, dijo Jan. Mi mamá no dijo nada. Cuando María se fue, la seguí, pero no pude hacer que volviera por mi cuenta. Fui a buscar a mi mamá y a mi hermano. Cuando encontré a María por segunda vez, todos volvimos a casa. No pasó nada. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? Las palabras de mi papá ahora eran frías, planas y sin emociones. ¿Cuánto tiempo estuviste sola? Yo. No sé. ¿Cuánto tiempo, Victoria? 5 minutos. Tal vez 10. Ya no me estaba mirando, solo estaba mirando al suelo. Se limpió el sudor de la frente con una mano temblorosa y retrocedió hacia el pasillo. Papá, ¿dónde está Jan? Levantó la mirada, nuestros ojos se encontraron y nunca había visto dolor en su rostro como en este momento. Pero no me respondió. Solo cerró la puerta de un golpe y la cerró con llave. Pasó 1 minuto o algo así, y pude oírlo caminar de un lado a otro, los pasos intercalados con los gritos de mi madre, a los que él ignoraba. Luego su voz, justo fuera de mi habitación. Victoria, necesito que te quedes aquí por un rato, bebé. Aléjate de esta puerta. Volveré pronto. Hubo una pausa de segundos. Te quiero. Lo oí ir a la habitación de mi hermana. Habló con ella brevemente a través de la puerta y luego subió las escaleras.
Mi madre seguía gritando, llamándolo mientras los pasos se alejaban. No me había movido desde que se fue, solo estaba allí en la cama, rota y vacía. «¿Victoria?», dijo una voz. Era la voz de mamá desde la habitación de al lado. Me acerqué a la pared y me arrodillé, apreté mi oído contra ella. «¿Estás bien, cariño?», preguntó. «Estoy bien, mamá. ¿Hice algo mal?». «No, cariño. No, por supuesto que no. Voy a sacarnos de aquí, todo va a estar bien. Él no te hará daño, no dejaré que te haga daño. Tu papá no se siente bien. No es él mismo. Vamos a conseguirle ayuda. Va a estar bien, lo prometo». Podía escuchar pasos en las escaleras de nuevo y mi madre alejándose de la pared. El tintineo de las llaves y la puerta de su habitación abriéndose. Me quedé donde estaba, quieta y escuchando. «Vuelve a la ventana, Lisa». La voz de mi padre era más fría que antes, muerta y endurecida. «Te dije que no salieras. ¿Por qué me mentiste? Me estabas apuntando con esa maldita pistola». Mi madre ya no lloraba, sus palabras eran claras, enojadas. Tenía miedo. No sabía qué haría si te lo decía. No sabía qué decir. Acababa de ver. Vaciló, acababa de ver a nuestro. «Alto. Cuéntame qué pasó hoy». «Salimos. Como te dijo Victoria. Salimos a dar un maldito paseo, David. Una mujer adulta y sus hijos salieron a dar un paseo. No somos malditos prisioneros, ¿verdad? No lo somos. Te pedí que no lo hicieras. Nunca te he pedido nada desde que estamos juntos», dijo papá con su voz tensa, quebrándose mientras hablaba. «Nunca te pedí que hicieras algo por mí, que cambiaras algo por mí. Nunca. Fue solo esta vez. Necesitaba que confiaras en mí, solo una vez, y siguieras las reglas que te di. ¿Por qué, David, ordenas a tu familia que siga estas estúpidas reglas malditas, pero no explicas por qué? Pensábamos que estabas perdiendo la cabeza, todos lo pensamos. Has estado tan malditamente extraño desde que llegamos aquí. No me dirás nada. Soy tu esposa y actúas como si fuera una idiota a la que no se le puede decir la verdad. Cállate». Su respuesta fue tan fuerte y repentina que me alejé de la pared. «No tienes ni idea. Ninguna idea de lo que has hecho. Entonces dime», su voz cambió, suplicante, comprensiva. «Dime qué está pasando. Puedes decírmelo, David. Podemos». «Detente, deja de cambiar de tema. ¿Qué pasó hoy? En el pueblo». «Nada, David. Nada pasó. Fuimos a la tienda local, pero estaba cerrada. Caminamos en la... Se separaron. Los 4 de ustedes. María se escapó. Estuvo desaparecida por 2 malditos segundos, David. ¿Sabes cómo es? Se escapó y Victoria fue tras ella. Cuando no pudo alcanzarla, nos separamos y la encontramos. Algo chocó en el suelo. «Póntelos», dijo él. «Hay una barra de metal debajo de la ventana, alrededor de eso». «¿Qué? ¿Estás malditamente en serio? Hazlo, Lisa». La oí moverse, luego el sonido de una cadena seguido de un chasquido metálico. Mi padre empezó a hablar de nuevo, pero él ya se iba, cerrando la puerta tras él. Fue hacia María y pasaron unos minutos. Las voces eran demasiado silenciosas para entender. Creí escuchar a María llorar, pero no pude distinguir palabras y tenía demasiado miedo para acercarme y escuchar más de cerca. Luego, más pasos. «¿Victoria?», preguntó mi padre en el pasillo. «¿Me puedes oír?». «Sí», dije, y mi propia voz tembló, saliendo como un susurro quebrado. «Necesito que te alejes de la puerta, de vuelta a la ventana. Voy a entrar, pero necesito que estés parada allí, ¿entiendes?». «Yo». «Habla adecuadamente, Victoria. Di que entiendes. Esto es importante». «Entiendo». «Hazlo ahora, cariño». Me arrastré hacia el cristal a gatas y apoyé mi espalda contra el borde. Por un segundo vi el ojo de la cerradura oscurecerse y me di cuenta de que me estaba mirando. Luego, la puerta se desbloqueó y entró, con la escopeta aún en alto y apuntándome. Ahora también tenía una pistola. Alcancé a verla bajo su camisa, metida en su cinturón. En la otra mano sostenía un par de esposas. Las arrojó al suelo y se deslizaron hasta mis pies. «La barra de metal detrás de ti, Victoria. Bajo la ventana. Pon las esposas alrededor de esa barra y luego únelas a tus muñecas». Asentí, recogiéndolas y tratando de hacer lo que me pedía. «Tienes que confiar en mí, bebé».
Siempre te he protegido, ¿no es así? Siempre. Solo necesito que confíes en mí. Las esposas encajaron en su lugar y las apreté según sus instrucciones. Luego retrocedió y desapareció. A través de la ventana, una luna llena parpadeó entre las nubes. Mi aliento empañó el cristal y el metal de las esposas cortó frío en mi piel. Lo único que podía hacer era esperar. Esa casa era inusual de muchas maneras, no solo por su aislamiento o el miedo de mi padre al lugar. Algunas de estas cosas eran pequeñas, detalles que no capté al principio o a los que no les di importancia. Pero no todas. Excepto la habitación de mis padres, cada puerta era gruesa, pesada y cerrada con llave. La de ellos solo difería en no tener cerradura, solo un cerrojo de hierro por dentro. En cuanto a las ventanas, ninguna se podía abrir desde ningún lado, en ninguna planta. Esas barras de metal alrededor de las cuales pusimos las esposas se podían encontrar bajo cada una de estas ventanas. El sótano estaba lleno de libros polvorientos y golpeados que no se nos permitía leer y cajas mohosas a las que no se nos permitía mirar. Luego estaba el ático. Mi hermano había echado un vistazo dentro antes de que papá lo enviara de nuevo abajo. Estaba lleno de armas, me había contado Ryan. Viejos rifles y pistolas y ballestas, marcados y desgastados por el óxido y el uso. Cada parte de la casa parecía desmoronarse, pudriéndose como un cadáver despojado de los huesos. Parecía un lugar donde te escondías de la vida, no donde vivías. Había una historia allí que solo mi padre conocía, y era una historia que nunca contaría. Cuando regresó, fue primero donde mi madre. Me deslicé lo más cerca posible de la pared para escuchar. Revisé cada parte de esta casa para estar seguro, decía. Nadie más está aquí. Nadie más podría haber entrado. Es imposible. Así es como construyeron este lugar, lo sé tan bien como cualquiera. Sobreviví aquí durante 16 malditos años. Las respuestas de mi madre eran ahora más silenciosas, apenas audibles. Estás enfermo, David. Necesitas ayuda. Todo esto. Lo que estás haciendo aquí. A tu familia. Nuestras hijas. Nuestro hijo. Quien lo hizo está en esta casa, Lisa, ¿entiendes? ¿Captas eso? Continuó como si no la hubiera escuchado. Uno de nosotros. Podría ser tú quien. Su voz se quebró por un segundo. Lo descubriremos cuando salga el sol. ¿De qué estás hablando? Por favor, David. Nunca podría habértelo dicho. Habrías pensado que estaba loco. Me habrías dejado. Habrías llevado a los niños. Traté de mantenerme alejado de este lugar, pero no escuchabas. No me dejaste elección, ¿verdad? Pero aún así tomé la decisión equivocada. Podía escuchar el temblor en su voz, dolor y desesperación. David, no son como la gente piensa, dijo de repente, interrumpiéndola. Son pacientes. Más fáciles de detener de ciertas maneras. Mucho más difíciles en otras. Necesitan atraparte solo. Estamos a salvo cuando estamos adentro, o juntos, ¿ves? Nunca deberíamos estar solos. Especialmente afuera. Hizo una pausa por un momento y me acerqué más a la pared. Las heridas ni siquiera se ven. Así que eso no ayuda. A veces ni siquiera saben lo que son, Lisa. Como dos mentes en un cuerpo, como un parásito adentro. Esperando su oportunidad. David, sus palabras eran calmadas, enfocadas. Escúchame. No entiendo lo que estás diciendo. No puedo entender. Pero podemos conseguir ayuda, por favor, sea lo que sea, lo que esté mal, podemos arreglarlo. Deja el arma. Déjanos ir y llama a ayuda. ¿Podemos ir a casa? Podemos. No. Es demasiado tarde para eso. Demasiado tarde. Si hubieras hecho lo que te pedí, solo hecho lo que te pedí, no tendría que ser así. Pero nunca me escuchas. Escuché movimiento, luego la puerta se cerró con llave nuevamente. Fue a la habitación de mis hermanos y un minuto después vino hacia mí. Estaba pálido y empapado en sudor, con el labio inferior agrietado y sangrando. Victoria. Tengo que hacer esto, cariño, para mantenerte a salvo. Para mantenernos a todos a salvo. Lo siento, cariño, lo siento mucho, pero tenemos que hacer esto. Pueden esconderse de cruces y preguntas, pero la luz siempre les duele, al menos un poco. Así sabremos. Creo que debí haber dormido, eventualmente. Los sonidos de mi padre paseando por el pasillo,
Los gritos ocasionales de mi madre, todo se desvaneció a medida que pasaban las horas vacías. Usé mis pies para bajar una manta y envolverme lo mejor que pude. Pensé en mi hermano. ¿Estaba herido? Mamá quería llamar a la policía, llamar a una ambulancia. ¿Por qué papá no hacía eso? ¿Qué había pasado? Jan no podía estar muerto, no mi hermano. No podía ser. Observé el bosque a través de la ventana oscura, su cristal ahora tocado por la escarcha. Observé durante tanto tiempo que no sabía si estaba despierta o en un sueño. El viento susurraba y se movía, y las sombras seguían, y esas formas oscuras entre los árboles podían haber sido figuras o ramas o nada en absoluto. La mañana estaba cerca. A medida que pasaban las horas, pensé que podía escuchar un sonido rasposo desde la habitación de mi madre, muy tenue, solo aumentando cuando mi padre bajaba al baño. Cuando regresó, ella comenzó a gritarle nuevamente, fuerte y repentinamente. La ignoró durante un minuto, luego, al darse cuenta de que no iba a parar, se dirigió a su habitación. Escuché el giro de la cerradura, el crujido de las bisagras. Entonces comenzó. Pasos rápidos seguidos de un grito, algo golpeando la carne y una persona cayendo o más de una, mi madre maldiciendo y metal golpeando el suelo. Me levanté, con cada músculo tenso. Podía oírla respirar con fuerza, moverse por la habitación, levantando y arrastrando un objeto pesado. En segundos, estaba en mi puerta, desbloqueándola y abriéndola, diciendo mi nombre. Tenía la escopeta bajo el brazo y las llaves en la mano. Quitó mis esposas y luego nos estábamos moviendo juntas hacia la habitación de mi hermana. Mientras esperaba que abriera la puerta, miré hacia la habitación de Jan. Mi padre estaba en el suelo, con sangre fluyendo de una herida fea en el costado de su cabeza. A su lado yacía la barra de metal de debajo del marco de la ventana. Podía ver los agujeros en el yeso donde mi madre la había sacado durante la noche. Mi padre se movió y agarré el brazo de mi madre para advertirla. «Mierda», maldijo mientras pasaba junto a mí, luego cerró la puerta y encerró a mi papá adentro. Un minuto después, teníamos a mi hermana y nos dirigíamos hacia abajo. Al llegar a las escaleras, escuché a mi padre llamando nuestros nombres y golpeando la puerta. No nos detuvimos, bajamos las escaleras lo más rápido posible, aferrándonos el uno al otro. Al llegar a la planta baja, mi madre inhaló bruscamente y nos atrajo a ambas hacia ella, girando nuestros rostros lejos de lo que sea que estuviera allí. Otro golpe vino desde arriba. Los gritos de mi padre resonaron por el hueco de la escalera. «Cierren los ojos para mí, ambas. Aférrense a mí y nos iremos juntas. Mantengan los ojos cerrados, no los abran hasta que yo lo diga. ¿De acuerdo? No miren». Tropezamos por esos últimos escalones mientras ella nos sostenía, guiándonos hacia adelante. Un estruendo desde arriba la hizo estremecerse, pero seguimos avanzando. «Vayan. Casi estamos allí». Estábamos en la sala cuando miré de nuevo. Vi el pasillo hacia la puerta principal y me puse a correr, soltando el brazo de mi madre. «Casi estamos allí», pensé. No me di cuenta de lo silencioso que se había vuelto hasta que me detuve. Los sonidos de movimiento, la voz de mi madre, los gritos desde arriba. Todo desaparecido. Me giré y me encontré sola. «¿Mamá? ¿María?» Comencé a caminar hacia atrás. No podía imaginar seguir sin ellas. «¿Mamá?» Llamé de nuevo. Y entonces las vi, yacían juntas en el suelo, mamá pálida e inmóvil boca arriba. María estaba agachada sobre ella, con la cara enterrada en su cuello. Mi hermana me miró y sonrió, con los dientes y los labios negros de sangre. Había una herida abierta y desgarrada en la garganta de nuestra madre. Un disparo resonó, un trueno repentino en el frío silencio. El cuerpo de María giró y cayó sobre mi madre, con un fino rastro de sangre cayendo sobre el suelo polvoriento. Grité, pero estaba congelada en el lugar, demasiado asustada para moverme. Podía ver a mi padre, tambaleándose, con sangre en el pelo y en su ropa, y la pistola en su mano aún apuntando al cuerpo de mi hermana. Entonces ella empezó a levantarse. Su pequeño cuerpo se alzó con movimientos bruscos y antinaturales, más parecidos a un títere roto que a la niña que conocía. Se puso de pie y se giró hacia él, con la cabeza colgando sangrienta y lánguida, pero aún sonriendo. «¿Papá?» Disparó de nuevo y la bala la alcanzó en el pecho, arrojándola de nuevo al suelo. Me arrastré hacia un rincón, con los ojos cerrados y los oídos tapados. Escuché otro disparo, luego otro.
Por unos momentos, solo había oscuridad y mi corazón latiendo, imágenes parpadeantes que no podía apartar. Cuando abrí los ojos y quité las manos de mis oídos, todo había terminado. Mi padre se acercó a los cuerpos inmóviles de su esposa y su hija más pequeña. Sus pies arrastraban, los brazos colgaban lánguidos a los lados. La pistola cayó de su mano y resonó en el suelo de madera. Parecía desplomarse mientras avanzaba, cayendo hacia ellos, emitiendo solo sonidos sin palabras de pérdida. Lo observé allí, en la tenue luz, temblando y llorando sobre ellos, sobre los restos de su vida, rota y vacía de todo excepto dolor. Un dolor para el cual no hay palabras suficientes. No recuerdo levantarme, caminar hacia él. Toqué su brazo y finalmente me vio. Me abrazó. El hedor de sudor, sangre y horror nos envolvía a ambos, una herida que nunca podría curarse, solo infectarse y arder. Fuera, el sol estaba saliendo. Amaba a mi padre, incluso al final. Se esforzó tanto por protegernos, por mantenernos a salvo. Pero cuando los humanos tienen miedo, se les escapan las cosas más simples. Cometen errores. Como pensar que mi hermana era la única.